Buen día con todos. Nuestro grupo va a presentar sobre las estructuras de hormigón armado. Nuestro grupo está conformado por Wilman Rosero, Ismael Orbea, Alison Sangache, Alexis Rubio, Lauri Pestana y mi persona, Joseph. Como una breve introducción, hablamos sobre las generalidades, más que nada son términos, definiciones, que nos van a ayudar a entender mucho mejor la información del libro y de lo que vamos a estar explicando más adelante. ¿Cómo puede ser la definición de la deformación unitaria dentro de la atracción? Esto es cuando alcanza la resistencia nominal, excluyendo las deformaciones unitarias causadas por el flujo plástico, por la retracción y la temperatura. También el término de capacidad de disipación de energía, que viene siendo la capacidad de un sistema para elementos estructurales o para la sección de un elemento, el que éste va a trabajar en un rango inelástico de respuesta sin perder la resistencia. También encontraremos términos como los cilindros compañeros, que vienen siendo cilindros hechos de la misma muestra de hormigón y mantenidos bajo las mismas condiciones. También hablamos sobre los estribos sometidos a flexión, que vienen siendo refuerzo empleado para resistir esfuerzos de cortantes y de torsión en un elemento estructural. Por lo general consiste siempre en las barras, en los alambres o en refuerzos de electrosoldados del alambre. Continuando con nuestras generalidades, también podemos encontrar términos un poco más comunes como los refuerzos corrugados, como son las barras de refuerzo corrugado, las mallas de barras alambres corrugados, los refuerzos de electrosoldados de alambre. También podemos encontrar términos como el rango de prueba, que viene siendo la diferencia entre la máxima y la mínima resistencia individual de las probetas, comprendidas en un resultado de pruebas de resistencia. También encontramos términos como la rótula plástica. Este es un dispositivo de amortiguación de energía que permite la rotación de la deformación plástica y una conexión de manera rígida. También encontramos el módulo de elasticidad, que es una relación entre el esfuerzo normal y la deformación unitaria correspondiente para el esfuerzo de tracción o compresión a menores. Siguiendo con la información, encontramos una breve introducción de las unidades y los símbolos. Más que nada, esta está aquí para que tengamos en cuenta con qué medidas y con qué símbolos vamos a trabajar. Uno de los más importantes puede ser el A sub S, que viene siendo el área de refuerzo longitudinal, que no preesforzada atracción, que esta se mide en milímetros de cuadrado, o puede ser A sub C, que viene A sub C H, que viene siendo el área de la sección transversal de un elemento estructural, y dentro de los bordes exteriores del refuerzo transversal, que también se mide en milímetros al cuadrado. Siguiendo con algunos símbolos, podemos también encontrar H, que viene siendo el espesor total o la altura de un elemento. También encontramos H sub X, que viene siendo el esparcimiento de los ganchos suplementarios o de las ramas con estribos de confinamiento rectilíneo. También encontramos sub U, que viene siendo el coeficiente de ductibilidad. Encontramos phi también, que son factores de reducción de la resistencia del hormigón. También encontramos lo que viene siendo el ángulo que define la orientación del refuerzo. Siguiendo con la información, pasamos a los alcances y los requisitos generales. Más que nada, este capítulo, esta información nos habla sobre un diseño del hormigón estructural. Para que ésta pueda tener una buena resistencia adecuada, utilizando los factores de carga y los factores de reducción. Esto tiene que tener una serie de requisitos para la resistencia. La resistencia debe ser por lo menos menor o igual al efecto de las cargas mayoradas. También hablamos sobre los requisitos para un diseño sísmico. Durante un sismo severo, el cortante se desarrolla en las vigas, en las columnas y en los muros, así como en otras acciones internas. Esto ya depende mucho de lo que viene siendo la flexión de las rótulas plásticas que se hayan formado. Y aquí también podemos encontrar varios sistemas estructurales, como el pórtico especial, el pórtico con vigas magna, los muros estructurales acoplados. Y el objetivo de cada este sistema estructural, por ejemplo, el pórtico especial, es tener columnas fuertes, un muro fuerte, una viga fuerte, pero también tiene que ser débil en la flexión, así como viene siendo los pórticos de viga, este también viene siendo columna, nudo y viga fuerte, pero con un pensionamiento también fuerte y una flexión débil. También encontramos lo que son los muros fuertes y una débil flexión, con columna que no tiene que fallar al corte. También los muros estructurales acoplados encontramos que son muros fuertes en corte, débil en flexión, columna no debe fallar en corte, y la viga tiene que ser acoplada al fuerte en corte, débil en flexión. También encontramos lo que es método de diseño sísmico. Más que nada, este es un diseño que debe definirlo el diseñador mismo para que el mecanismo pueda ser mucho más dúctil y esta pueda permitir una adecuada disipación de energía sin llegar al colapso.
El siguiente punto son los requisitos para materiales. Un material de construcción es cualquier producto procesado o fabricado destinado a ser incorporado con carácter permanente en cualquier obra, sea esta de edificación o de ingeniería civil. De una manera general, podemos decir que los materiales de construcción deberán cumplir con los siguientes requisitos. Primero, estabilidad química. Segundo, estabilidad física. También deben cumplir con el suficiente aislamiento térmico y acústico, protección de la higiene y salud de obreros y usuarios, seguridad para su manejo y utilización en la obra, estabilidad y protección en caso de incendios, tampoco debe conspirar contra el ambiente y también debe procurar la comodidad de uso, estética y la economía de este material. En cuanto a la durabilidad del hormigón, es necesario tener presente una serie de precauciones y también cuidados que tienen el propósito de asegurar la suficiente calidad de material para que ésta pueda responder de una manera suficiente a las exigencias de la obra en cuanto a tres factores muy importantes, los cuales son la resistencia mecánica, la resistencia a agentes agresivos y también a la intemperie y factores externos del ambiente. Punto tenemos los requisitos para mezclas de hormigón. Usualmente la propiedad mecánica que es más fácil de medir en cuanto al hormigón es su resistencia a la compresión. Esto es obtenida usualmente por medio de ensayos de probetas cilíndricas. Uno de los aspectos adicionales que también se pueden controlar durante el proceso de fabricación es la relación de agua y cemento. Esta es la que determina esta capacidad o resistencia del material y también la protección hacia los agentes agresivos. Tenemos varias categorías. Basadas en la clase de exposición asignadas en la siguiente tabla, tenemos categorías y clases de exposición. Según las mezclas de hormigón, estas deben cumplir con los requisitos dependiendo de en qué categoría se ubiquen. Entre más o menos severa sea su exposición hacia agentes agresivos y cualidades del ambiente que pueden ser perjudiciales. Tenemos entonces las categorías F, que habla sobre la congelación y deshielo, las precauciones que se deben tomar y la severidad que esta implica. También tenemos S, que habla sobre la capacidad de resistencia hacia los sulfatos. También tenemos la P, que requiere una baja permeabilidad. Luego la C, que habla sobre la protección de refuerzo contra la corrosión. Todos estos se clasifican en severidad, la clase en la que se ubican y también la condición que esto implica. Esta tabla nos sigue para entender el siguiente punto a continuación. En las siguientes tablas podemos seguir extendiéndonos sobre los requisitos para mezclas de hormigón. Como podemos ver, estamos hablando de los requisitos mínimos de relación de agua-cemento y también la resistencia mínima en megapascales que está representada según su clase de exposición que está representada en la tabla de la anterior diapositiva. Bueno, tenemos que las combinaciones alternativas de materiales cementantes diferentes a lo mencionado, siempre que sean ensayados para comprobar la resistencia a los sulfatos, pueden ser utilizadas. Para la exposición al agua marina, en cambio, se permiten otros tipos de cemento Portland que tengan un contenido de hasta el 10% de aluminato tricálcico C3A si la relación agua-cemento no excede el 0.4. Como primera instancia, tenemos que la resistencia a la compresión debe tener un valor mínimo para el hormigón normal de 21 megapascales y el valor máximo para elementos de hormigón liviano es de 35 megapascales. A continuación también tenemos la especificación de resistencia determinada mediante pruebas. Cuando nosotros estamos haciendo la producción del hormigón, este puede estar sometido a diferentes variaciones en los componentes, también en la manera en la que se mide las pruebas, si hay algún tipo de desviación o error en los resultados del ensayo. Es por eso que se opta por realizar un cálculo que nos dará un valor mayor a la resistencia mínima. Esto se saca a partir de las siguientes ecuaciones expuestas en la tabla. Si tenemos una resistencia mínima menor a 35 megapascales, se usan estas dos ecuaciones y el resultado que tenga un mayor valor será el que utilizaremos para tener un margen de error superior a lo que es la resistencia mínima del hormigón. En la segunda parte podemos ver las ecuaciones que se utilizan en caso de que la resistencia mínima sea mayor al 35 megapascales, la resistencia especificada, y obviamente también el valor mayor
obtenido a partir de estas dos ecuaciones es el que se utilizará como referencia. También tenemos que tener en cuenta que dependiendo del número de ensayos que se realice con las probetas, va a ocurrir una desviación estándar. Es por eso que en la siguiente tabla a la derecha nos expone, dependiendo de cuántas pruebas se haya hecho, cuál es la desviación estándar que se debe aplicar al resultado. Ahora hablaremos sobre el acero y las armaduras de refuerzo. Estas podemos resumirlas en los siguientes puntos. Estos elementos deben ser corrugados, excepto en espirales o acero pretensado, en los cuales se puede utilizar acero liso. Pueden utilizar conectores para resistir fuerzas de corte, perfiles de acero estructural o fibras dispersas. La colocación inapropiada puede conducir a agrietamientos severos, corrosión del refuerzo, deflexiones excesivas y a largo plazo, obviamente, un decaimiento en la calidad y durabilidad de la obra. En cuanto a los diámetros de acero de refuerzo, tenemos los diámetros mínimos de barra y también máximos, dependiendo del tipo que tengamos. Primero, para barras corrugadas tenemos un diámetro mínimo de 8 milímetros y máximo de 36. Para alambre para mallas tenemos un mínimo de diámetro de 4 milímetros y máximo de 10 milímetros. Y por último, en cuanto a estribos, el diámetro mínimo es de 10 milímetros y el máximo de 16 milímetros. En este capítulo también se dan especificaciones sobre el empalme de varillas, tanto como usando traslapes y también soldaduras. En el caso de los traslapes tenemos dos puntos importantes. El primero es que en ningún caso se podrán traslapar más del 50% del refuerzo en la longitud de este traslape. Y como segundo punto tenemos que la distancia entre traslapes alternos debe ser mayor que 30 veces el diámetro de la varilla de refuerzo que estemos utilizando en la armadura. En caso de las soldaduras, tenemos que al menos el 50% del refuerzo tiene que ser continuo y la distancia entre empalmes de varilla adyacentes no pueden ser inferior a 300 milímetros. Por último, también tenemos que debe cumplir con los requisitos que se exponen en el Código de Soldadura Estructural para acero de refuerzo que está en la Sociedad Americana de Soldadura. 5. Diseño sismo resistente de estructuras de hormigón armado. Los principios más importantes que rigen el diseño sismo resistente son el diseño por capacidad y la demanda de ductilidad. El diseño por capacidad busca crear rótulas plásticas y zonas disipadoras de energía en elementos como las vigas. Y la demanda de ductilidad, mediante el detallado de refuerzos, busca que la estructura tenga rotaciones inelásticas controladas. Como podemos ver en la imagen de la izquierda, cuando falta confinamiento, el concreto se desprende y el elemento falla. En cuanto al análisis estructural, involucra combinar apropiadamente las cargas gravitacionales y sísmicas. Además, se debe controlar que los desplazamientos de la estructura, medidos como derivados de piso, se mantengan dentro de ciertos límites para garantizar un buen desempeño sísmico. Con respecto al diseño de elementos, se realiza el dimensionamiento de vigas, columnas y muros, y se detalla cada elemento con el objetivo de proveer una adecuada capacidad sísmica. Por ejemplo, en muros, como el de la imagen izquierda, se distribuyen aceros horizontales, verticales y transversales de confinamiento. También se detallan losas, diafragmas de entrepiso y juntas constructivas. Los elementos clave para una respuesta sísmica adecuada son las conexiones vigas-columna, como se puede observar en la imagen superior derecha. Estos deben ser detallados para transmitir fuerzas y momentos, así como las cimentaciones, que deben ser capaces de resistir fuerzas sísmicas provenientes de la superestructura. Como nota, hay que poner especial cuidado en estos detalles, ya que su falencia puede llevar al colapso de la edificación. Finalmente, entre los requisitos especiales para asegurar la ductilidad están el confinamiento de los bordes de los muros estructurales con estribos sísmicos,
así como también el confinamiento de columnas en la imagen izquierda y otros elementos verticales mediante estribos espirales o zuncos cerrados de refuerzos, como lo son los muros, que depende si hay muro no indentado a ambos lados de la columna o si no lo hay, y este se encuentra solo a un lado. Flexión, cargas axiales y combinaciones de ambas. Hipótesis de diseño. Se establecen las bases para el diseño de secciones transversales sometidas a cargas de flexión, cargas axiales o combinaciones de ambas. Requisitos para elementos de inflexión. Se establecen los requisitos para elementos de inflexión como vigas y otros elementos estructurales de pórticos. Estos elementos deben formar parte de sistemas resistentes a cargas sísmicas, resistir principalmente fuerzas por flexión, limitar las fuerzas axiales mayoradas de compresión a un valor específico, cumplir con ciertas dimensiones mínimas como una luz libre mayor que 4 veces la altura útil de la sección transversal y un ancho mínimo de 250 milímetros, y satisfacer los requisitos de peralte mínimo según ASI 318 para controlar las deflexiones. Respecto al diseño de flexión, se establecen los requisitos para el diseño por flexión de elementos estructurales como vigas y columnas. Distancia entre los apoyos laterales. Se establece la distancia máxima permitida entre los apoyos laterales de una viga, la cual no debe exceder de 50 veces el menor ancho del ala o cara de compresión. En la razón de refuerzo máximo para propiciar una falla controlada por tracción en elementos sometidos a flexión, se establecen los valores de las cuantías de refuerzos P y P, en función del ancho y la distancia desde la fibra extrema en compresión hasta el centroide del refuerzo longitudinal en tracción. Se establecen los requisitos mínimos de refuerzo longitudinal en elementos sometidos a flexión. Se define el valor mínimo del área de refuerzo de flexión, a cero mínimo en función de parámetros como el ancho del elemento, la distancia al centroide del refuerzo en tracción, la resistencia del refuerzo y del hormigón. Capacidad del momento. Se establece la capacidad del momento requerida en elementos sometidos a flexión. Se indica que la capacidad del momento positivo en cada extremo del elemento no debe ser inferior a la mitad de la capacidad del momento negativo en ese extremo. Además, se establece que las capacidades de momentos positivos o negativos en cualquier sección del elemento no deben ser inferiores al 25% de la mayor capacidad de momento del elemento en la cara de cualquiera de los dos nudos. Se establece que el refuerzo superior o inferior que atraviese un nudo interior debe ser continuo y sin dobleces a través de este. En caso de que no sea posible debido a variaciones en la sección transversal, se deben seguir pautas específicas de anclaje. Además, se menciona que el refuerzo que termine en un nudo viga-columna debe prolongarse hasta la adecuada zona de desarrollo del anclaje para garantizar la resistencia estructural requerida. Para los estribos de confinamiento, se establece que deben prever estribos de al menos 10 milímetros de diámetro a lo largo de la longitud del traslape de varillas de refuerzo longitudinal. Elementos en flexo-compresión. Requisitos para elementos en flexo-compresión. Se aborda el tema de las características que deben presentar las vigas y otros elementos estructurales de pórticos sometidos a flexión. Se establece que estos elementos deben formar partes de sistemas resistentes a cargas sísmicas y principalmente resistir fuerzas por flexión. Diseño de refuerzo principal, longitudinal en columna. Se detallan los requisitos para el diseño de elementos en flexocompresión como columnas y elementos de pórticos rígidos, que forman parte de sistemas estructurales resistentes a cargas sísmicas. Se establece que estos elementos deben soportar fuerzas axiales que excedan un cierto límite en combinaciones de carga que incluyan cargas sísmicas. Se menciona que la relación entre la dimensión menor de la sección transversal y la dimensión en la dirección ortogonal deben cumplir ciertos criterios, o en su defecto, la altura libre del elemento debe ser mayor que 4 veces la dimensión mayor de la sección transversal. Control de calidad de obras de hormigón. El control de calidad en las obras de hormigón armado consiste en una serie de acciones de supervisión e inspección para verificar que la estructura cumpla con todas las normas y reglamentos de construcción que están vigentes. Específicamente se supervisa que se cumplan con las tolerancias establecidas para la ubicación, alineamiento y dimensiones de todos los elementos según la norma ACI 117. Además se verifica que la calidad del hormigón utilizado cumpla con lo establecido en las especificaciones de la norma ACI 301 para hormigón estructural. Evaluación y aceptación de materiales. Dentro del control de calidad existe todo un proceso para la evaluación y aceptación de los distintos materiales utilizados en la construcción de estructuras de hormigón armado. Por ejemplo, para el cemento se verifica el cumplimiento de las normas INEN 152, 490 y 2380.
En el caso de los áridos, se comprueba que cumplan con las normas NTE-INEN 872 y la especificación ASTM C33. Para el agua se acepta si es apta para consumo humano o se realizan ensayos de comparación de resistencia. Los aditivos deben registrar por normas como la ASTM C494. Finalmente, para el acero de refuerzo se verifica su grado y se chequea que no presente oxidación excesiva. Evaluación y aceptación de hormigón. Para la evaluación y aceptación del hormigón se realiza en primer lugar diversos ensayos sobre probetas, principalmente para determinar su resistencia y consistencia. Si al analizar los resultados el hormigón no cumple con los requisitos mínimos de resistencia, se puede ordenar la extracción de núcleos del elemento construido para ensayarlos. Esos resultados se pueden correlacionar con ensayos no destructivos previamente realizados. Finalmente, existen criterios técnicos precisos para definir la aceptación final del hormigón ensayado. Puntos claves del control de calidad. En conclusión, los puntos clave de un adecuado control de calidad para las obras de hormigón armado son: primero, verificar siempre el cumplimiento de todas las normas aplicables. Segundo, realizar una supervisión muy rigurosa de materiales y procesos constructivos. Tercero, llevar a cabo ensayos y pruebas con frecuencia acorde al nivel de control establecido. Cuarto, analizar los resultados y correlacionarlos con otras mediciones. Y quinto, definir de manera precisa y objetiva los criterios de aceptación final de la calidad del hormigón y la estructura en su conjunto. Por último, revisaremos el apéndice normativo 2, en donde encontramos el hormigón de cemento hidráulico y sus componentes. Para empezar, tenemos que el concreto es un material compuesto que se puede fabricar en el sitio o en una planta fija y tiene múltiples facetas. Su propósito es cumplir con las demandas impuestas por el diseñador o ingeniero. En colaboración con el acero, es actualmente el material de construcción más importante, requiriendo un control meticuloso y además de la verificación de las propiedades físicas y mecánicas de todos sus componentes. Esto también incluye la mezcla en curado y monitoreo, cuidadoso durante el fraguado y el endurecimiento. Aquí tenemos que el cumplimiento de las normas de construcción nos indican que el hormigón es un material complejo que requiere un control meticuloso para garantizar su calidad y seguridad en las construcciones. Tenemos diferentes tipos de cemento hidráulico, por ejemplo está el cemento Portland de los tipos del 1 al 5, los cementos compuestos tipo IP y los cementos clasificados de acuerdo a requisitos de desempeño, al igual que cementos para mampostería. Aquí tenemos el apéndice normativo 2 y tenemos lo que vendrían a ser los ensayos para verificación de cumplimiento de especificaciones que deben ser realizados por laboratorios acreditados por el organismo de acreditación ecuatoriano. Las normas que contienen los procedimientos de ensayos a utilizar son la NT-INEN 153, la NT-INEN 156, la 157, 158, 488, 957, 202, 2503 y 2529. De igual forma tenemos las ACTM que vendrían a ser su variante americana en caso de que queramos buscarlas aquí. A continuación vamos a hablar de los componentes que tiene el hormigón. Como primer componente tenemos los áridos. Nos dice que es un material granular en el hormigón y juega un papel crucial y debe ser limpio, resistente, libre de defectos y de materiales orgánicos. Debe consistir en áridos gruesos y finos, con partículas gruesas generalmente mayores a 4.75 milímetros y partículas finas de entre 75 y 4.75 milímetros. El tamaño de la partícula de árido gruesa más grande no debe exceder un quinto de la menor dimensión de la sección transversal del elemento que se está construyendo. Como siguiente punto tenemos el agua. En el agua nos indica que es vital en el hormigón, ya que se combina químicamente con el cemento para producir la pasta que une los áridos y contribuye significativamente a la resistencia y propiedades del hormigón. De igual forma, el agua debe estar libre de sustancias dañinas como aceites
ácidos, sales o materiales orgánicos. De igual forma, solo se debe usar agua potable o agua natural sin sabor o olor fuerte. La calidad del agua debe cumplir con la ACTM C 1602. De igual forma, el agua para mezclar no debe provenir de fuentes como aguas residuales, desechos industriales, agua blanda, deshielo de montañas, agua con alto contenido de sólidos o agua de mar. De igual forma, las impurezas excesivas en el agua pueden afectar el tiempo de fraguado, la resistencia del hormigón, la estabilidad volumétrica y provocar corrosión en el refuerzo del acero y la eflorescencia. A continuación tenemos lo que son los cementos. Nos dice que los cementos hidráulicos deben cumplir con las normativas como la NTE INEN 152 para los tipos de cemento Portland del 1 al 5, incluyendo los subtipos 1A, 2A y 3A. Otros tipos de cemento, como el compuesto tipo IP, deben cumplir con los requisitos de la NT INEN 490. Los cementos clasificados según requisitos de desempeño deben cumplir con la NT INEN 2380. Y por último, los cementos para albañilería deben cumplir con las normativas NT INEN 1806. Como último componente tenemos lo que vendrían a ser los aditivos, y en los aditivos nos indica que funcionan como reductores de agua, retardantes de fraguados y agentes incorporados de aire que deben cumplir con las normas ACTM para aditivos químicos utilizados en la producción de hormigón. De igual forma, no se deben usar aditivos que contengan cloruro en elementos de hormigón pretensados como partes de aluminio o en moldes de acero galvanizado. En cuanto a acero de refuerzos, encontramos que estos deben ser corrugados, excepto en espirales o aceros de pretensado. También de igual forma tenemos lo que son los conectores, perfiles de acero o fibras dispersas que pueden ser utilizadas bajo ciertas condiciones. En cuanto a la soldadura de barras de refuerzo, nos indica que se deben realizar según el AWSD 1.4. Su ubicación y tipo de empalme y soldadura se indican en planos o en especificaciones, y según las normas INEN para barras de refuerzo, excepto en la NT INEN 2167, se debe complementar con un informe de propiedades del material según la AWS de 1.4. Bueno, a continuación tenemos más tipos de barras, en donde podemos encontrar las parrillas y alambre corrugado, en donde de igual forma podemos ver todas sus especificaciones técnicas dadas por la INEN, al igual que el alambre liso electrosoldado. Y también podemos encontrar el refuerzo de alambre corrugado electrosoldado y las barras recubiertas. Con esto llegaríamos al fin de nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.